37, Apex. Sé que dijiste que no debía preocuparme, pero en serio estoy preocupada. No quiero dudar de ti, Carol, pero... Chloe no supo cómo ponerlo en palabras. ¿Qué le decías a tu mejor amiga cuando te confesaba haberte estado usando de excusa desde hace un tiempo para verse con otra persona, un chico mayor que ella, nada menos? Sonaba como uno de esos cursis dramas adolescentes que usualmente terminaba muy mal para la chica. Pero nada, Chloe, me prometiste que no dirías nada, Carol dijo con el ceño fruncido. En verdad había estado usando demasiado a Chloe como excusa, algo que solo sirvió durante tanto tiempo porque durante casi toda su vida Chloe había sido la única persona con la que salía a alguna parte o pasaba el rato. Sus padres conocían a la chica a la perfección y la trataban como a otra hija. Además, Carol nunca les había mentido ni ocultado nada antes, por lo que no pensaron que ella mintiera cuando les decía que pasaba el tiempo con Chloe. Por supuesto, una mentira así se caería a pedazos tarde o temprano si por alguna razón sus padres decidieron llamar a Chloe para preguntar por ella y ella no pudiera mentir adecuadamente, por lo que Carol sabía que tenía que decirle a Chloe en algún momento sobre esto, pero nunca había encontrado la oportunidad hasta ahora. Bueno, la oportunidad había llegado y esperaba que Chloe se pusiera de su lado aquí. La chica rubia se mordió el labio mientras apretaba el volante de su auto. Iban de camino a la casa de Carol después de algunas horas hablando en la cafetería donde habían estado anteriormente. Carol le contó muchas cosas durante ese tiempo. Cosas que la hicieron preocuparse, principalmente porque Carol omitió muchas cosas o las explicó de manera diferente a cómo pasaron para proteger la identidad real de Daniel y de paso la suya. Desde la perspectiva de Chloe, su amiga había sido engatusada por un chico mayor con dinero. Aún recordaba cómo el tipo soltó $100 sin pestañear antes de irse, sin mencionar cómo Carol habla de que le había regalado varias cosas. Por supuesto, Chloe no podía saber que Carol se refería principalmente al traje que hizo para ella, así como la gabardina. Ella fue vaga al respecto por obvias razones. Así Chloe estaba en un dilema. Por una parte le había prometido a Carol quedarse callada y no decir nada. Por otro lado, su lado más protector ardía en rabia por no haber podido evitar que su amiga cayera en las siniestras garras de un tipo claramente malintencionado que había venido de la ciudad y había usado sus sucias tácticas para endulzarle el oído y claramente aprovecharse de su ingenuidad. Por supuesto, si Chloe supiera que en realidad era Carol quien quería aprovecharse de Daniel, probablemente se habría quedado estupefacta. Bien, pero debes tener cuidado, ¿me oyes? Si hace algo o te quiere obligar a hacer algo, trato de advertir, pero Carol la interrumpió. Comillas, ya te dije que no es así. Carol quiso suspirar de frustración. Sí, le ha comido por completo la cabeza. Chloe apretó los dientes al ver a su amiga tan a la defensiva. Pronto llegaron frente al camino a la casa de Carol, donde el señor Kent estaba mirando hacia la distancia distraído. Cuando vio a Carol llegar junto con Chloe no pudo evitar suspirar de alivio y envió un saludo en su dirección. Al ver a su padre en la puerta de su casa, Carol frunció el ceño. Él había estado cada vez más estresado con cada noticia nueva sobre los cambios que estaba teniendo el mundo. Necesitaba relajarse. Honestamente no sabía por qué estaba tan preocupado. Claro, el mundo era un poco caótico, pero estaba bien. Daniel estaba ahí para mantenerlo en una pieza y en cierto modo ella está ahí también. Antes de salir del auto volteó a ver a Chloe seriamente una última vez. Al sentir su mirada, Chloe suspiró largamente antes de hablar. No diré nada, dijo finalmente, haciendo que Carol sonriera y por primera vez se acercara a ella dándole un ligero abrazo. Gracias, susurró sinceramente, haciendo que Chloe se sintiera agridulce. La primera vez que su amiga le mostraba afecto físico, y era porque accedió a encubrir su amorío secreto con un chico mayor. ¡Qué alegría! Nos vemos en clases. Carol se despidió de ella caminando hacia su casa, dejando a Chloe sola mirando su espalda alejarse. Ya me estoy arrepintiendo, no podía traicionar a Carol. Ella le había dado su confianza, pero sería una muy mala amiga si al menos no se aseguraba de que ella no corría peligro, así que tendría que hacerlo a su modo. Investigando a este tipo y ver qué es lo que buscaba. Punto. 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 ¿Cómo fue tu día con Chloe? Espero esté mejor. Se veía bastante afectada por lo que sucedió. Su madre preguntó mientras servía la cena en la mesa con su ayuda. Está mejor, ella se adapta rápido, algo así no la detendrá por mucho tiempo, respondió distraídamente. Por supuesto, Chloe se había visto afectada, pero eso no la haría retroceder tan fácilmente, mucho menos cuando estaba relacionado de cierto modo con su sueño de ser periodista.
Eso es bueno. Con el regreso a clases me preocupaba que siguiera mal, su madre comentó mientras todos se sentaban en la mesa. Su padre, quien había estado en silencio, tomó el control remoto de la televisión y la encendió haciendo que su madre frunciera el ceño. La pregunta es, ¿estos incidentes seguirán ocurriendo? Las predicciones de los expertos dicen que la llegada de individuos especiales como lo son Defiant y en cierta medida Tony Stark con su alter ego de Iron Man, marcan el comienzo de una nueva ola de superindividuos. Los rumores sobre monstruos que atacan personas que antes se consideraban meros cuentos ahora ya no pueden ser descartados, sin mencionar la serie de incidentes extraños que han ido aumentando con el pasar de los días. Testigos afirman que Jonathan, ¿por qué no dejamos las noticias por hoy? La nueva costumbre de su esposo de mirar las noticias casi todo el tiempo había estado preocupando a la mujer. Al escuchar a su esposa, Jonathan frunció las cejas sin dejar de mirar la televisión. Al ver la situación, Carol decidió que era el momento de interferir. No sabía exactamente qué debía hacer, pero al menos intentaría hacer algo. En un parpadeo el control remoto estaba en sus manos y el televisor se apagó. Su padre miró su mano vacía confundido por un momento antes de mirarla con clara molestia. «Carol, ¿qué? Creo que necesitas parar», lo interrumpió rápidamente. «Pa, sé que te preocupas mucho por mí, en serio lo entiendo, pero debes volver a ser como eras antes. Seguir actuando de esta forma no va a hacer que las cosas sean diferentes y no va a ayudarme si realmente estoy en problemas», lo dijo seriamente, y Jonathan se quedó en silencio por un momento. «Cariño, ella tiene razón, el mundo ya no es lo que era y actuar todo paranoico y estresado por eso no nos está ayudando. Debes volver a ser como eras antes», Marta agregó decidiendo apoyar a su hija. Por su parte, Jonathan no supo si reír o llorar. ¿Que era esto una intervención? Quiso discutir, argumentar, pero al ver sus miradas preocupadas no pudo hacerlo. ¿Realmente había estado actuando tan mal? Pero ¿cómo podía evitarlo? ¿Cómo podía volver a sentirse seguro cuando el mundo parecía volverse cada día más extraño, más peligroso, confiando en Defiant, en ese multimillonario playboy de Tony Stark? Jonathan no les confiaría ni siquiera el abono de sus campos. «Escucha, pa, ya no soy una niña, sé que quieres protegerme, pero no lo necesito». Ante las palabras de su hija, Jonathan frunció el ceño con fuerza. ¿No lo necesitaba? ¿Qué clase de hija no necesitaba su padre y sobre todo qué clase de padre no podía proteger a su hija? No pudo evitar enterrar sus manos entre sus palmas sintiendo la impotencia llenándolo una vez más. Jonathan había sido criado como un hombre de campo y como hombre de campo sentía que le estaba fallando a su familia. Al verlo así, Marta suspiró. Comprendía por lo que su esposo estaba pasando, pero que lo comprendiera no quería decir que dejaría que siguiera así. Su hija tenía razón, esto necesitaba parar antes de que comenzara a traerles problemas. «Carol, ¿por qué no vas a tu fortaleza un rato? Tengo que hablar con tu padre». Al escuchar su tono, Carol supo que esta vez su madre estaba lista para interferir de verdad y decidió darles su espacio. Por supuesto, tomó su plato, se puso de pie y comenzó a ir al granero para terminar su cena ahí, dejando a sus padres solos para que hablaran libremente. Por supuesto, fue entonces cuando escuchó el aire desplazándose en el cielo y un sonido de latidos familiares, uno que no podría haber llegado en mejor momento. Con una sonrisa en el rostro, Carol cambió de dirección sin dudar y comenzó a ir hacia la granja de Daniel con un salto en sus pasos. Punto. 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 Daniel entró en su taller con varios pensamientos en la mente. Su charla con Arlene le había dado algunas ideas sobre su siguiente curso de investigación con respecto a la transformación de los humanos en monstruos y cómo un desencadenante emocional podría estar causando esto. Por supuesto, todo aún eran teorías e hipótesis que necesitan más investigaciones, más ejemplos que creyó que pronto vería de una forma u otra. Aún así no era algo que pudiera acelerar, así que solo tenía que ser paciente, algo molesto pero que podía aceptar a regañadientes. Cuando entró y vio el dispositivo que había dejado trabajando, se acercó sin dudar verificando que el escaneo se había completado adecuadamente, no una sino varias veces. Después de todo, había dejado al dispositivo trabajando más allá de las 2 horas iniciales que necesitaba, por lo que había estado repitiendo el escaneo tal como lo había programado para que hiciera en caso de que no regresara a tiempo y así obtener un mapeo más detallado del área donde la kriptonita estaba presente. Ver el mapa y la cantidad calculada lo dejó con la boca un poco seca. Recoger tanta cantidad podría llevar más de un día. Comillas, regresaste. La voz emocionada de Carol llegó. Ella entró al taller como si fuera su casa, pero inmediatamente después frunció el ceño por 2 razones diferentes.
La primera de ellas fue al ver la muestra de kriptonita colocada cuidadosamente dentro de la antena que Daniel había diseñado y que actuaba como muestra para buscar las firmas radioactivas más similares en los alrededores. La segunda porque pudo oler un aroma desagradablemente familiar sobre él, uno que reconoció como perteneciente a una rubia molesta. Bien, estás aquí. Mira esto. Daniel se acercó a ella con la tableta en sus manos mostrándole el mapa de Smyville y sus alrededores junto con los marcadores de las ubicaciones donde más kriptonita había sido detectada. Estos deberían ser los lugares donde los meteoritos golpearon con mayor fuerza y no fueron limpiados después. Hay al menos varias toneladas de kriptonita esparcidas por toda esta región. Llevará algo de tiempo juntarla toda y llevarla a la fortaleza. Tendré que empezar pronto si quiero juntarlo todo antes de que acabe la semana. Carol miró distraídamente el mapa sin saber qué decir exactamente. Debería estar enojada, feliz, celosa. Decidió que estar enojada y celosa era inútil por ahora, en cambio se concentró en sentirse contenta por ver a Daniel esforzándose tanto por ayudarla. Entonces procesó lo que dijo, varias toneladas. Eso es demasiada kriptonita. No pudo evitar comentar con algo de nerviosismo en su voz. Sí, no esperaba que hubiera tanto en los alrededores. Aún no sé cuánta más se habrá esparcido en el país o alrededor del mundo. Supongo que lo averigüemos una vez construya un escáner más grande. La perspectiva fue un poco desconcertante y Carol no pudo evitar sentirse aún más agradecida con Daniel. Sin él aquí, quién sabe en cuántos problemas podría haberse metido con tanta kriptonita allá afuera. Sí, mirando a Daniel no pudo evitar sonreír. Su padre se estaba preocupando por nada. Después de todo, ella ya tenía quien la protegiera. Punto. 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 Combinación de rasgos genéticos entre especies completada exitosamente. El Dr. Kurt Connors retrocedió varios pasos con el cuerpo tembloroso al ver el mensaje en la pantalla de la computadora central del laboratorio. No podía creerlo, había tenido éxito y estaba un paso más cerca de lograr su objetivo. Debo notificar esto. Buscó su celular nerviosamente pensando en todo lo que significaba esto. Las cosas habían estado tensas, muy tensas. Industrias Osborn casi había entrado en crisis cuando Tony Stark regresó. Parecía que la oportunidad que había tocado su puerta solo algunos meses atrás era arrebatada de sus manos sin que pudieran hacer nada. Hasta que el mismo día de su regreso el hombre anunció la retirada completa de Industrias Stark del mercado militar. Las acciones de Stark Industries se desplomaron y el ejército, quien antes había estado dudoso sobre si cooperar con otras empresas que no fueran Stark Industries era una buena idea, ahora comenzó a mirar activamente otras opciones. Industrias Osborn aprovechó sin dudar la situación para renegociar el contrato militar casi vencido que había estado sobre sus cabezas como una guillotina, dándoles margen de maniobra y tiempo extra, tiempo que sin duda habrían necesitado, que Connors había necesitado. Si hubiera tenido el mismo tiempo límite que Norman le había dado en primer lugar, Connors sin duda habría fallado. Sus experimentos con las arañas modificadas genéticamente habían sido un desastre absoluto al comienzo. De los 52 especímenes que habían sido creados con éxito hace años por Richard Parker, más de 47 habían muerto en los numerosos procesos llevados a cabo por Connors para averiguar más sobre el exitoso método que Richard utilizó para modificarlas genéticamente. Y aunque había averiguado un par de cosas, aún estaba en un callejón sin salida con respecto a muchos puntos importantes del proceso, lo que lo desesperó. Solo le quedaban 5 arañas, no podía seguir matándolas para averiguar más, por lo que tuvo que trabajar con lo que tenía esperando que fuera suficiente. No lo fue. Las primeras 2 arañas con las que intentó la fusión interespecies murieron de forma horrible. Ninguna consiguió obtener los rasgos genéticos de la regeneración que brindaba el lagarto y en cambio su estructura genética colapsó sin forma de salvación alguna. Eso lo dejó con solo 3 arañas. Kurt no podía seguir arriesgándose, necesitaba hacer algo, hallar una manera de que las arañas sobrevivieran al proceso sin importar que, mientras pudiera obtener algún avance, mientras pudiera mostrar resultados, Norman seguramente vería las posibilidades. El hombre se convenció a sí mismo de que no sería echado a la calle y toda su investigación tirada a la basura mientras tuviera algo que mostrar. Por lo tanto cambió su enfoque, debía hacer que las arañas fueran fuertes, resistentes y adaptables, capaces de soportar el proceso de combinación genética entre especies lo mejor posible. Así que volvió a lo básico, la modificación genética entre la misma especie. Algo en lo que ya se había tenido éxito hace mucho tiempo y la base en la que su investigación se apoyaba.
Tomó a las 3 arañas y comenzó a modificarlas ligeramente al principio agregando los rasgos genéticos que les faltaban entre sí. Después de todo, las 52 arañas, aunque en la base habían sido modificadas de la misma manera, todas fueron diseñadas con diferentes rasgos genéticos. Algunas para ser más fuertes, algunas para ser más rápidas, tener mejor veneno, mejor camuflaje. Algunas siendo una mezcla de todo ello o de varios otros rasgos. No más, a las 3 arañas restantes se les dio todo lo que las otras 49 habían tenido, un proceso arriesgado pero que resultó completamente exitoso y sin complicaciones, probablemente gracias al misterioso método con el que Richard Parker las había creado en primer lugar. Así, nacieron 3 individuos Apex, monstruos entre monstruos, arañas como ninguna otra antes vista, con lo mejor que su especie podía ofrecer, todo combinado a la perfección dentro de su cadena genética. Si Connors tuviera que compararlo, diría que eran el supersoldado de las arañas, solo que por supuesto mucho más allá que eso. Tenían una envergadura de 15 centímetros, con colores rojos y azules que brillaban con patrones exóticos en sus cuerpos. Una superespecie había nacido y Connors solo pudo admirarla por un momento antes de decidir destruirla. Porque eso fue lo que sucedió, cuando comenzó a integrar el rasgo genético del lagarto en ellas. Las 2 arañas elegidas murieron de forma inmediata. El apex de su especie destruido en segundos. Con desesperación absoluta, Connors hizo un último intento de investigar sus restos para ver dónde se había equivocado, qué fue lo que hizo mal. Se estaba perdiendo algo, pero no podía ver qué era. Con su desesperación en su punto máximo y sin nada más que perder, sacó del olvido las viejas notas que Oscorp tenía sobre el primer supersoldado. El Capitán América. Sin descanso leyó todos los documentos que se tenían, todas las especulaciones al respecto, el proceso que se llevó a cabo paso a paso. ¿Radiación rayos Vita? Una energía estabilizadora, usada para potenciar los efectos del suero. La radiación Vita era algo que se había descubierto hace mucho tiempo, principalmente utilizada para crear el primer supersoldado, pero después de que el proyecto fracasara con la muerte del Dr. Erskine y la pérdida del suero, fue dejada a un lado, siendo usada rara vez a lo largo del tiempo. Podría funcionar. Después de todo, el proyecto había nacido originalmente como un intento para recrear el suero del supersoldado, aunque yendo por un camino diferente. La radiación, aunque había sido considerada al principio, fue dejada de lado rápidamente debido a sus diferentes inconvenientes, pero ahora Connors no vio otra opción. Sin dudarlo, pidió un generador de rayos Vita, el cual Oscorp tenía entre manos, pues fue uno de los primeros artilugios que recrearon cuando el proyecto para un nuevo suero de supersoldado se inició. Incluso si más tarde fue descartado, el generador aún se conservó en sus almacenes acumulando polvo. Una vez lo tuvo en sus manos, creó una cápsula metálica siguiendo los mismos parámetros que la que se usó para crear al Capitán América, solo que del tamaño de una araña. Le tomó varios días tener todo listo, pero una vez lo logró, comenzó el proceso una vez más. Insertó el suero del lagarto en la araña al mismo tiempo que la imbuía con radiación Vita desbordante. Por un momento todo el laboratorio se inundó de una cegadora luz amarilla, entonces se detuvo y Connors miró con el corazón en la garganta la cápsula. Él esperó hasta que el escáner terminara de trabajar, y fue entonces que el anuncio llegó. Combinación de rasgos genéticos entre especies completada exitosamente. Sus rodillas temblaron, sintió como su corazón volvía a latir una vez más con fuerza y casi pudo sentir las lágrimas de alegría inundando sus ojos. Entonces rápidamente buscó su celular para notificar su éxito, saliendo del laboratorio a toda prisa, confiando en que la cápsula mantendría a su sujeto de pruebas seguro. Pero, cuando el laboratorio se quedó solo, se escuchó un crujido, hubo un destello parecido a la electricidad seguido del sonido del metal rasgándose. 2 patas delanteras peludas rasgaron una abertura en el metal de su jaula fácilmente y más rápido de lo que la vista podía captar a simple vista. Una telaraña salió disparada hacia arriba, seguida de una pequeña figura de 8 patas resplandeciente que se pegó al techo del laboratorio. Se quedó quieta por un momento, y si alguien hubiera estado ahí para mirar habría quedado estupefacto al presenciar cómo el aire se ondulaba y la figura parecía desaparecer por completo, como si se hubiera vuelto invisible. El único indicio de que había estado ahí era el fino hilo de telaraña que ahora colgaba agitada por el viento. Punto. 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 38. Nuevas reglas. Lara miró con no poco horror el material verde brillante que Daniel había comenzado a traer hacia la fortaleza hace apenas unas horas, interrumpiendo su investigación sobre el nuevo e interesante metal llamado vibranium. Kriptonita,
El material radioactivo más mortal de Krypton, aquí en la Tierra, en el mismo planeta que su hija, a veces no tener un cuerpo de carne y hueso fue bastante útil, los procesos bioquímicos que harían que su estado se alterara y el pánico comenzara a llenarla se vieron frustrados fácilmente por ella misma antes de que pudieran cegar sus pensamientos con miedo innecesario dejándola libre para reflexionar cómo es que esto había pasado. Claro, ella y Jor-El sabían que algo del material podría llegar junto a su hija al planeta. Después de todo, algunos de los escombros de Krypton siguieron el camino de la nave cuando ésta partió a través del agujero hiperespacial, pero, cuanto más grande era la pila de kriptonita que Daniel estaba trayendo, más horrorizada se ponía. Porque había tanto, no se suponía que esto pasara, no estaba dentro de los cálculos, fue claro que algo había salido mal. ¿Fue Galactus el hizo algo? Lara no podía pensar en nadie más capaz de causar algo como esto, de alguna forma imaginar al gigante morado tomar partes de su planeta destruido y lanzarlos tras su hija como una forma de venganza no parecía tan descabellado como algunos podrían imaginar. Después de todo, ella y Jor-El habían desestabilizado por completo el núcleo del planeta antes de morir como un último jodete hacia el ser que mató a su especie, acelerando su destrucción y evitando que el devorador de mundos pudiera consumirlo por completo al explotarlo en su cara. Sí, probablemente eso lo enojó bastante. ¿Y esto es solo en los alrededores de esta, Smiley? Preguntó a su hija, quien estaba a su lado vistiendo un traje de cuerpo completo antirradiación que Lara le había dado cuando sus sistemas comenzaron a enviar alertas rojas por todas partes en el instante en el que Daniel trajo las primeras pilas del cristal verde. Sí, Daniel está revisando todo el lugar aprovechando que la mayoría del pueblo está dormido, pero probablemente no terminará pronto, así que voy a ir a ayudar. En un principio Carol debería haberse quedado atrás, pero cuando su madre sacó el traje antirradiación y le explicó para qué era, la joven kryptoniana no dudó y se lo puso con la intención de partir y ayudar en la tarea de recolección. Lara asintió, era mejor si los dos trabajan juntos y ponían toda la kriptonita en la fortaleza lo más rápido posible, mientras menos de ella hubiera allá afuera para que cualquiera pudiera usarla mejor. Toma, Daniel me dijo que te diera esto para que pudieras revisar su diseño, quiere que veas si se puede mejorar aún más para incrementar su alcance de forma global. Antes de irse, Carol sacó un USB que contenía los datos y diseños del detector que Daniel había creado. Lara tomó el pequeño objeto primitivo y fácilmente extrajo la información dentro suya. Un detector de kriptonita. Aunque primitivo en algunos aspectos, aún era bastante avanzado en otros, un diseño que no distaba demasiado del que Jor-El había estado investigando antes de la llegada de Galactus. ¿Puedo usar esto? Lara sacó los planos incompletos de su esposo y comenzó a trabajar, combinó ambos diseños, tomando lo mejor de cada uno, pero enfocándose en la utilización de materiales terrestres para su creación. Por otro lado, por primera vez desde el despliegue de la fortaleza, varios de los androides que habían estado en reposo cobraron vida y comenzaron a construir contenedores que serían usados para aislar la kriptonita de forma segura una vez toda estuviera reunida. Preferiblemente para destruirla después. Punto. 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 Mientras Daniel, Carol y Lara trabajan toda la noche hasta el amanecer en otra parte de Estados Unidos, el lado más horrible del Kitchen. Anthony tragó saliva mientras el sudor caía de su frente, el miedo claro en su mirada, sus manos temblorosas sostuvieron su pistola como si su vida dependiera de ello mientras forzaba sus ojos a mirar las sombras que lo rodeaban. No podía ver nada, todo el almacén donde él y sus hombres habían estado cayó en la oscuridad de un momento a otro, entonces los gritos ahogados y el sonido de la lucha llegó. Por breves momentos el lugar fue iluminado por el destello del cañón de las armas al ser disparadas, breves momentos donde Anthony fue capaz de vislumbrar una sombra oscura que se movía como el viento derribando a una docena de hombres armados como si fueran muñecas de cartón. El demonio oscuro, el vigilante, o como mayormente lo llamaba la gente estos días. Daredevil. Anthony no había creído en él, pensó que eran simples cuentos absurdos que los matones de poca monta inventaban para justificar sus errores en el trabajo. Claro, existía un héroe real allá arriba en los cielos, pero todo el mundo sabía que mientras esperaras lo suficiente y no hicieras un escándalo, podrías escapar de su mirada y seguir con lo tuyo una vez no estuviera cerca. Solo tenías que estar atento a las noticias, esperar a que estuviera en otro país o preferiblemente en otro continente para estar más seguro y entonces podrás actuar. Claro, tenías que ser rápido y ágil,
pues hacer demasiado escándalo sin duda llamaría su atención, las armas necesitaban ser usadas con moderación estos días y los gritos eran lo peor, por lo que usar rehenes o secuestrar personas era poco preferible a menos que te aseguraras de sellar sus bocas bastante bien antes de hacerlo. No todos podían adaptarse, algunos criminales aún siguen cometiendo errores, siguiendo los viejos hábitos, tontos que no comprenden que el mundo ahora se regía por nuevas reglas, cuando un dios está mirando listo para juzgarte con mano dura sin dudarlo, debes aprender tu lugar, mantenerte bajo el radar y ser obediente hasta que ese dios se aburra y mire hacia otro lado. Mientras pudieras comprender eso entonces sin duda alguna podrías seguir prosperando y forjar tu camino en las sombras. O al menos eso creía Anthony, ahora lo sabía mejor, incluso si Dios no los observaba todo el tiempo eso no quería decir que no hubiera nadie mirándolos. Después de todo ahí donde Dios no miraba era donde el diablo habitaba. Nunca debió haber aceptado esa oferta y venir a Hell's Kitchen. Anthony sintió como su corazón se saltaba un latido cuando todo el ruido a su alrededor se detuvo, no más disparos, gritos o gruñidos, no más pelea, solo un silencio absoluto que reinó sobre el lugar haciendo que sus piernas se debilitaran. Trató de no moverse, de no hacer ruido, pero conforme los segundos pasaban pareciendo horas no pudo evitar dar un paso al frente, un paso que lo hizo pisar algo que soltó un quejido, con sus nervios al filo ese simple sonido lo hizo saltar hacia atrás mientras apretaba el gatillo de su arma en pánico. Pan, pan, pan. Una mano se disparó desviando la puntería de Anthony hacia arriba y evitando que le disparara a uno de sus hombres, uno que había caído al suelo frente suya y al cual había pisado por accidente haciendo que soltara un quejido. Anthony solo sintió un agarre de hierro sobre su mano y al siguiente instante un puño parecido a un mazo golpeándolo en la cara con tanta fuerza que su nariz crujió, su labio se partió y su cerebro rebotó de un lado a otro dentro de su cabeza haciéndolo ver estrellas. Su cuerpo cayó flácido al suelo sin la capacidad de levantarse de nuevo pronto. Mac limpió la sangre de su puño enguantado y miró a su alrededor, todos los criminales habían sido tratados fácilmente, el noveno lugar que arrasaba esta noche. Uno pensaría que aprenderían a mantenerse obedientes una vez los golpearas lo suficiente pero como alimañas siempre había más de ellos viniendo desde alguna parte. Fue molesto y a la vez extraño, de dónde venían quien los llamaba Matt como un habitante natal de Hell's Kitchen podía reconocer a los turistas y últimamente había estado tratando con muchos de ellos. Parecía que tenía que comenzar a hacer algo más que simplemente golpearlos, necesitaba comenzar a investigar más en profundidad, averiguar quién o quiénes comandaban a estos criminales y destruir todo desde el núcleo, algo que iba a requerir más esfuerzo de lo usual, era bueno entonces, que ya no llegara a casa con moretones y en consecuencia pudiera descansar mejor. Este traje es genial no pudo evitar pensar a pesar de que también estaba frunciendo el ceño. Había estado teniendo un dilema moral que aún no había podido resolver del todo, uno que comenzó desde la participación de Defiant en el conflicto de los 10 anillos en el Medio Oriente y su conferencia de prensa días después. Matar, algo en lo que estaba en contra por diferentes razones ya fueran éticas, morales o religiosas. Él nunca mataría, no quería cruzar una línea como esa, pero, ¿qué pasa con aquellos que sí? Max sabía que el mundo no era blanco y negro, que su moral no era la misma que la de otros y que él no era nadie para imponer sus ideales sobre los demás y que cada persona podía tener su propia forma de lidiar con la injusticia. Su visita a la iglesia hace unos días le había ayudado a aclarar algunas cosas, sus propios métodos, tampoco eran del todo correctos, claro no mataba, pero, mirando a la docena de hombres retorciéndose en el suelo, algunos con más de un hueso roto y lesiones graves, si alguien más viera esto ¿cómo sería juzgado? Matar por verdadera justicia era realmente peor que lo que él hacía después de todo no era simple justicia lo que él buscaba, sino también descargar su ira, a veces de maneras mucho más crueles de lo que algunos de los criminales merecen. ¿Qué era lo correcto donde estaba el punto de quiebre? ¿Qué pasaría si un día se excediera si matara a alguien por error si no pudiera controlar su ira? ¿Si el diablo ganaba? ¿Cómo entonces querría ser juzgado? Parecía que había muchas preguntas y pocas respuestas, un dilema que lo aquejaba y del cual no podía responder claramente. Y hasta que pudiera resolverlo decidió mantenerse ocupado limpiando las calles de Hell's Kitchen de la escoria criminal, sus problemas personales podrían esperar, eran menos importantes que la seguridad de las personas inocentes después de todo. Además, sintió que encontraría la respuesta que buscaba tarde o temprano, preferiblemente más temprano que tarde. Punto. Punto. Punto.
Más tarde ese día en otra parte de Nueva York, Queens, Peter Parker no creía que esto le estuviera pasando otra vez. Esta bien fue su culpa por quedarse dormido, pero al menos el autobús escolar debería esperar un poco más por sus alumnos, ¿no es así? Fue bueno que su fiel patineta estuviera con él, al menos así se ahorró tener que correr y en cambio pudo tener un divertido recorrido por las calles de su barrio persiguiendo un autobús escolar a toda prisa. Para su buena y rara vez vista suerte, el autobús tuvo que parar para dejar que una linda y adorable anciana cruzara la calle. Peter le envió un gran saludo agradecido por su existencia y con prisa tocó la puerta del autobús. El conductor lo notó dirigiéndole una mirada molesta. Por un momento pensó que el hombre no le abriría la puerta, pero su suerte parecía no haberlo abandonado de inmediato este día, pues la puerta se abrió y sin dudar Peter se subió casi tropezando. El interior autobús era su habitual caótico, con adolescentes demasiado excitados para ser temprano en la mañana. Peter caminó con cuidado hasta el fondo, trató de no llamar la atención, pero esta vez su suerte se había ido, pues un pie salió disparado en su camino, casi haciéndolo caer de cara al suelo. Boa, cuidado Parker, casi te caes, jajaja. Hubo risas burlonas y Peter apretó los dientes levantándose rápidamente y siguiendo su camino sin mirar al causante, sabiendo ya quién podría haber sido. Peter. Una voz diferente lo llamó, aunque sin ser demasiado ruidosa. Peter levantó la cabeza y sonrió al ver a su buen amigo Ned Leeds, un chico de cabello castaño claro algo rechoncho, aunque Peter nunca le diría eso a la cara. Llegó a su lado sentándose en el asiento que Ned había estado guardando para él y dándole un choque de puños como saludo. Vaya, cuando vi que te perdiste el autobús casi pensé que te perderías la excursión, amigo, dijo haciendo que Peter hiciera una mueca. Ni lo menciones, no pude dormir bien por la emoción y cuando me di cuenta ya estaba tarde. Habría apestado tener que pedirle al tío Ben que me trajera, el hombre lo haría, pero también lo regañaría todo el camino dándole una seria y larga charla sobre la responsabilidad, los compromisos y la puntualidad. Peter prefería no comenzar la mañana con algo así. Gracias. No te preocupes, mis padres me dijeron que me comprarían un auto usado si lograba mantener mi promedio al final del año. Pasaré por ti entonces. Ned le palmeó la espalda. Peter se sorprendió, un auto, incluso si era uno usado, aún así fue increíble. Tuvo algo de envidia por un momento, pero rápidamente la aplastó. Sentir envidia de tu mejor amigo era bastante patético después de todo. Aún así no pudo sacarse de la cabeza la idea. Un auto propio, ¿qué tan increíble sería eso? ¿Qué pasa, perdedores? Siguen charlando sobre su proyecto de ciencias. Una voz femenina los interrumpió y Peter salió de sus pensamientos para ver a Jessica Jones acercándose a ellos. ¿Sabes? Si nos llamas perdedores, eso significa que también eres una. Después de todo te juntas con nosotros. Ned no pudo evitar decirle al verla sentarse un asiento por delante de ellos. En respuesta ella lo miró como si fuera estúpido. No es cierto, ustedes se juntan conmigo. Ned parpadeó confundido. ¿Cuál era la diferencia? El proyecto de ciencias está suspendido por ahora. Al final el Instituto Baxter no cambió su regla y los 18 años siguen siendo la edad mínima para poder participar. Peter dijo algo decepcionado. Se había rumoreado que el Instituto Baxter cambiaría su requisito de edad y él y Ned habían estado trabajando en algo para poder participar. Al final resultó que los rumores eran solo rumores y el instituto había salido a aclarar que la edad mínima seguía siendo 18 años. Lo que apestaba, pues ellos acaban de cumplir 17. Eso apesta, pero vean el lado bueno, tienen un año extra para prepararse. Nosotros y todos los otros chicos que pensaban que podían entrar este año también. Ned dijo algo molesto. Después de todo había sido uno de los primeros en escuchar el rumor y creyó que tenía una especie de ventaja sobre los demás, lo cual por supuesto no era así. No seas pesimista, mira a Peter, él se ve confiado, ¿eh? Peter miró a Jessica con confusión. La chica de cabello oscuro le devolvió la mirada por un momento, pero rápidamente volteó hacia otro lado, un rubor escondido entre sus mejillas. Dejemos de hablar de eso, mejor hablemos sobre la excursión a Oscorp. Escuche que habrá grandes científicos de renombre presentes, como el Dr. Kurt Connors o el profesor Otto Octavius. Se dice que podremos hacerles preguntas, ¿puedes creer eso? ¿De dónde escuchaba sus rumores? Ned ni Peter ni Jessica sabían, pero el chico tendía a tener razón la mayoría de las veces. Por supuesto, también había días donde se equivocaba. Mientras hablaban algo llamó la atención de Peter por el rabillo del ojo, un destello amarillo que lo hizo voltear solo para encontrarse mirando a una hermosa chica de cabello amarillo hasta los hombros con una diadema negra en la cabeza entrando en el autobús. Peter se quedó mirándola sin prestar atención a nada más hasta que un par de dedos le pellizcó la ojera.
Si la sigues mirándola así su padre podría meterte a su patrulla. La voz plana y nada alegre de Jessica lo trajo de vuelta a la realidad haciendo que Peter se sonrojara. Kof, no sé de qué estás hablando. Trato de disimular pero ninguno de sus dos amigos cayó en eso. Gwen Stacy vamos Peter sé que eres un gran soñador pero debes recordar tus límites Ned dijo sabiamente mirando a la rubia que su amigo había visto primero. Que no es así Peter gruñó avergonzado, no tenía ideas sobre Gwen, ella estaba tan fuera de su liga que no era divertido simplemente se distrajo un poco eso es todo. Hey, si Peter quisiera ella seguramente saldría con él Jessica dijo haciendo que ambos chicos la voltearan a ver con desconcierto e incredulidad, al ser vista así la chica se sintió algo avergonzada. Solo digo, ella es inteligente y le gustan las cosas científicas también no escuché que hacía una pasantía en Oscorp así que tendrían cosas en común. También es una de las chicas más hermosas y populares de la escuela y su padre es el comandante de la policía de Nueva York Ned dijo como contraargumento. Comillas ¿podemos dejar de hablar de esto? Peter rápidamente interrumpió, solo Dios sabría cuánto apestaría si alguien más escuchara y los rumores comenzaran a difundirse por la escuela. No te preocupes Peter, algún día tendrás a una chica, probablemente después de la universidad pero oye, algo es algo. Jaja qué divertido. Peter miró a Ned con una mirada plana. Por su parte Jessica se quedó en silencio mirando a Gwen con no poca molestia bien disimulada. Punto. 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 Tenemos que cancelar no podemos tener niños aquí necesitamos cerrar toda el área y poner en cuarentena el edificio entero. Connors casi gritó con urgencia, sus ojos inyectados en sangre mirando a Norman Osborn quien tenía una mirada apática dirigida hacia él. ¿Sabe lo que está pidiendo? ¿Qué clase de escándalo causaría si advirtiéramos sobre algo así? Norman ya podía imaginar algunos de los titulares que las noticias usarían. Lo que el Dr. Connors pedía no era algo que pudiera esconderse, mucho menos si lo hacían cancelando la visita de una de las escuelas más importantes de Nueva York como lo era Midtown High. Oscorp estaba en una cuerda floja, desde que el maldito de Tony Stark reveló que él era Iron Man y poseía una tecnología militar tan avanzada los inversores habían decidido que querían resultados lo más rápido posible, si pusieran en cuarentena todo el edificio los innumerables proyectos que se estaban llevando a cabo en sus laboratorios se verían retrasados e interrumpidos. No, Norman no podía dejar que algo así pasara. Lo sé pero Connors fue cortado por Norman quien puso su mano en su hombro con un agarre de hierro. No me importa qué clase de monstruosidad dejo libre, usted es el responsable de esto y usted va a solucionarlo sin comprometer el trabajo de mis otros científicos ¿lo entiende? Connors hizo una mueca al sentir el dolor en su hombro, miró con incredulidad a Norman quien parecía cada vez más molesto. Comillas ¿lo entiende? Ese sí. Finalmente el doctor respondió haciendo que Norman resoplara y soltara su hombro. Quiero a esa maldita araña en una jaula antes de que el día termine doctor no me importa cómo lo haga Norman dijo yéndose molesto y dejando al doctor Connors derrotado. El hombre sin un brazo perdió sus fuerzas y miró a la nada sin saber cómo es que iba a arreglar esto. Punto. 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 Nota del autor. Ser enemigo de Spider-Man apesta, todos pierden sus trabajos. Si alguien se lo pregunta, este Peter está basado principalmente en The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield, con algunas cosas de MQ Spider-Man así como el Spider-Man de Tobey y agregando cosas de cómics series, en resumen una mezcla de varios medios. Recuerden comentar, dar like, continuamos. 39, mordedura. Peter había cometido un terrible y enorme error había olvidado su cámara. Esto apesta suspiró con los hombros caídos mientras él y su grupo de excursión entraban por las puertas del enorme edificio de Oscorp. Vamos hombre, ve el lado bueno de las cosas mira el lugar donde estamos Ned dijo poniendo un brazo sobre su hombro y señalando las instalaciones de Oscorp. El lugar era increíble y a Peter le habría gustado aún más si hubiera podido tomar algunas imágenes para el recuerdo. Comillas se van a quedar ahí. Jessica les habló haciéndoles notar que la clase ya había avanzado y ellos eran los únicos que se quedaban atrás. Rápidamente se pusieron al día escuchando al guía que se les había sido asignado para mostrarles el lugar. Para Peter y Ned fue un recorrido sumamente interesante, para otras personas no tanto, el grupo de matones local se la pasó jugando y molestando a otros cuando el profesor a cargo no miraba, Peter entonces decidió de manera sabia e inteligente alejarse un poco de la multitud antes de que lo atraparan en sus juegos, su día ya había sido lo suficientemente malo como para empeorarlo aún más.
Ya estaban en uno de los pisos superiores del edificio, donde la mayoría de experimentos genéticos eran llevados a cabo. Peter miró algunos lagartos que estaban en exhibición con interés. La información sobre ellos decía que eran cruzas experimentales nunca antes vistas, lo que fue asombroso. En un rincón oscuro del lugar, algo se agitó, 8 ojos se iluminaron cuando algo en el aire llamó su atención, algo familiar. La araña que había sido modificada al extremo por el Dr. Kurt Connors se movió comenzando a rastrear esa sensación. Sin que Peter o el Dr. Connors lo supieran, la araña había ganado la habilidad de reconocer a otros de su misma especie usando sus sentidos superiores, algo que normalmente sería inútil teniendo en cuenta que ella era la única en su tipo. Pero tal vez por causa del destino o algo más, la araña que era única en su existencia se encontró a la única otra cosa con vida que poseía parentesco genético con ella, una forma de vida que compartía parte de su ADN central. Así, sin saber que lo que estaba siguiendo no era realmente otra de su misma especie, la araña se movió siguiendo sus instintos. Peter decidió que era hora de volver con el grupo, pero antes de que lo hiciera vio a Jessica acercándose a él. La chica parecía algo nerviosa, pero cuando sus miradas se encontraron ella tragó saliva y con pasos firmes se acercó a él. Y Peter. Fue extraño, Jessica normalmente no tartamudeaba. Por su parte Jessica estaba temblando interiormente. La razón era simple, por fin había decidido invitar a Peter a salir, algo que no fue fácil. Pasó días enteros tratando de hacerlo sin poder lograrlo. Ella incluso había comprado un par de boletos para ir a un concierto local. Ahora solo le faltaba invitar al chico que le gustaba, pero eso fue mucho más fácil de decir que de hacer. Durante días había estado intentándolo, buscando el momento adecuado, pero sin importar que no lo encontraba y la fecha del concierto estaba casi a la vuelta de la esquina. Si ella no lo hacía pronto, esta oportunidad se le iría de las manos. Así que cuando lo vio alejarse del grupo decidió que era ahora o nunca. A pesar de eso sus pasos fueron lentos y pesados, se sintió como una eternidad caminar hacia él y cuando volteó a verla con esos cálidos ojos marrones ella casi encoge sobre sí misma y sale corriendo. Pero se obligó a mantenerse firme, no iba a retroceder ahora. ¿Qué pasa, Jessica? Peter la miró con preocupación y se acercó un poco a ella. Ninguno de los dos notó una figura invisible saltando desde el techo y aterrizando sobre la mochila de Peter. Patas peludas ocultas tras una habilidad de camuflaje sin igual se movieron lentamente, sin que Peter lo notara. La araña se arrastró hasta terminar entre su espalda y la mochila que cargaba, donde se acurrucó tranquilamente. Bueno, conseguí algunos boletos para un concierto. Jessica casi maldice cuando tartamudeó la primera palabra, pero se forzó a seguir y sacó los boletos que había estado guardando en su mochila. Con timidez estiró uno hacia Peter y siguió hablando. ¿Quieres ir conmigo? Por su parte Peter había pasado de la confusión al shock en 0,5 segundos, abrió los ojos con asombro y se preguntó si acaso Jessica lo estaba invitando a salir. Por supuesto su estúpida boca no pudo quedarse cerrada y sin que pudiera evitarlo habló. ¿C como una cita? ¿Por qué dijo eso? ¿Qué pasaba si no era así y si estaba malinterpretando esto? Mil pensamientos pasaron por su mente en un instante, pero lo que dijo ella a continuación hizo que todos ellos se desvanecieran. Si como una cita ella lo miró directamente, incluso si su cara estaba completamente roja y sentía que sus rodillas se debilitaban. Peter se quedó quieto como una roca por un momento, un silencio tal vez demasiado largo para Jessica, quien comenzaba a ponerse aún más nerviosa, sus ojos comenzando a humedecer. De alguna forma Peter fue capaz de notar esto y aunque no era la persona con la vida social más deslumbrante, sí sabía las palabras que debía decir en esta situación. Comillas, por supuesto. Punto. 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 Hola, Peter saludó con un cantarroteo en su voz cuando entró en su casa. Sus tíos, quienes habían estado en la sala de estar, voltearon un ceja alzada mientras lo veían entrar. Su sobrino trató de esconder su sonrisa, pero fue obvio para cualquiera que lo mirara que parecía estar a punto de ponerse a bailar. ¿Cómo fue la excursión? Ben Parker preguntó cuando Peter se acercó a ellos. El chico se encogió de hombros tratando de disimular su alegría. Bien, supongo, dijo vagamente. Solo bien entraste a casa como un hombre que ganó la lotería. Peter, su tía interrumpió haciendo que Peter se riera rascándose la cabeza. Debería decirles, se debatió por un momento antes de decir al diablo y comenzar a hablar. Tengo una cita. Casi lo gritó. Sus tíos lo miraron con los ojos abiertos en silencio por un momento. Entonces Ben se levantó y se acercó a él con una gran sonrisa en el rostro. Por fin invitaste a esa chica Gwen de tu clase.
Su pregunta hizo que Peter parpadeara antes de negar rápidamente con la cabeza. No, yo no invité a nadie a salir, dijo haciendo que lo miraran confundido, con algo de vergüenza y a la vez orgullo confesó lo que había pasado. Jessica me invitó a salir, esta vez fue muy difícil para Ben y Mayo ocultar su asombro. Jessica la conocían porque había venido a hacer algunas tareas grupales con Peter, era una buena chica, algo dura aunque ruda sería una palabra más adecuada. Pensar que una chica así invitaría a su sobrino. Parece que el encanto Parker por fin ha despertado en ti, muchacho. Ben no pudo evitar estar muy contento por Peter y con más fuerza de la que debería su mano golpeó la espalda de su sobrino. El chico, que había estado sonriendo felizmente, de repente frunció el ceño cuando sintió como algo se agitaba en su espalda e hizo una mueca. Ben. Ten más cuidado. Malinterpretando su reacción, Mayo miró con rudeza a su esposo, quien parecía apenado al ver cómo Peter se encorvaba de repente. ¿Estás bien, Peter? Por su parte, Peter no supo cómo responderle a su tío. Claro, el manotazo había dolido un poco, pero su mochila había amortiguado el golpe. No, algo más había pasado. Peter no sabía qué era, pero de repente sintió como si algo lo pinchara, mordiera. No podía explicar la sensación, solo que fue como una punzada de dolor ardiente que al siguiente instante se entumeció en su mayor parte, solo dejando una comezón incómoda detrás. Enderezándose, Peter le restó importancia y sonrió de nuevo. Está bien, estoy bien, ¿ven? Dijo estirando ambos brazos y flexionándolos. Aún así esa comezón seguía ahí. Peter decidió que necesitaba darse una ducha. Pero creo que necesito un buen baño, ha sido un día largo. Se despidió rápidamente y subió las escaleras hasta su habitación con el ceño fruncido en confusión. Sus tíos lo vieron irse con algo de preocupación y Mayo no pudo evitar reprender a Ben otra vez. Encanto Parker, ¿es en serio? Ey, funcionó contigo. Punto. 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 Peter estaba sudando demasiado, lo cual no sería tan extraño si no fuera porque tenía tanto frío. Con el cuerpo tambaleante abrió la puerta de su habitación y entró, casi tropezando varias veces en su camino. Algo estaba mal. Debería darse la vuelta, volver con sus tíos, pedirles ayuda, pero su conciencia se sentía apagada, él se sentía apagado, somnoliento, sin que pudiera evitarlo. Su cuerpo cayó de espaldas sobre su cama, ni siquiera había podido quitarse la mochila. En un último acto de conciencia, su mano tomó su cobija tratando de cubrirse del frío. Algunos minutos más tarde, cuando su tía subiera para ver cómo estaba, lo encontraría medio cubierto por su sábana. Pensando que su sobrino se había quedado dormido, simplemente negó con la cabeza y cerró la puerta. Punto. 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 ¿Dónde se encuentran los genios? Daniel había pensado en esta pregunta varias veces, meditando sobre ello hasta darse cuenta de que la respuesta era bastante más complicada de lo que esperaba. Los genios se encontraban en todas partes. Después de todo, había diferentes tipos de genios, algunos más especializados que otros, así que tomando eso en cuenta se hizo una pregunta más focalizada: ¿dónde se encuentran los genios científicos? En muchas partes. En realidad, en este mundo existían bastantes instituciones de gran renombre con varios nombres importantes en ellas, algunos pudo reconocerlos, otros no. Después de limpiar todo Smyville junto con Carol de la Kriptonita, Daniel había decidido tomarse un pequeño descanso y ahora se encontraba en su taller mirando la información de varias instituciones importantes. Varias eran empresas privadas parecidas a Industrias Stark, esas las descartó primero, ya tenía a Tony con quien trabajar, no necesitaba atraer a más empresarios millonarios por ahora. Además, muchos de los nombres que vio no le daban buena espina. Por supuesto, mucho tenía que ver con su falta de recuerdos de ellas. Si le faltaban recuerdos, quería decir que había algo ahí. Podría ser algo bueno como Tony o podría ser algo malo como un supervillano o una organización criminal, no lo sabía, así que decidió ser precavido. Y claro, estaban aquellos de los que sí tenía algunos recuerdos. Cadmus, tendré que revisar el lugar de pies a cabeza. El problema era que Cadmus tenía varias sedes alrededor de todo el país, lo que podría hacer que fuera algo complicado. Tal vez tendría que llevar a Carol con él y ver si podía ver algo, pero ese era trabajo para más tarde. No creía que Cadmus fuera un problema por ahora, era demasiado pronto para que estuvieran haciendo alguna travesura importante. Aún así lo anotó para no olvidarlo y dirigió su mirada al siguiente. Fundación Baster. Al decirlo en voz alta, algunas imágenes le vinieron a la mente, principalmente de 4 individuos. Fantásticos.
De hecho, Daniel se había encontrado con uno de pura casualidad hace no mucho tiempo, algo que aún le trajo una sonrisa en el rostro. La foto que se hizo con el chico después de todo se había hecho bastante viral, incluso había salido en algunos noticieros. Eso debería atraer a muchas chicas, ¿no? Bromeó para sí mismo. ¿Atraer qué? La voz plana lo hizo parpadear, se había distraído un poco, volteó para ver a Carol entrando en el taller con 2 tazas de chocolate caliente. La chica lo miró con una expresión plana y Daniel se habría divertido si no fuera porque esta vez no quiso molestarla intencionalmente. La ropa, eso siempre atrae a las chicas. No, mira, he hecho algunos diseños. Sin pestañear, Daniel cambió el tema e hizo que varias imágenes aparecieran en varios de sus monitores. Los diseños no eran nada del otro mundo, de hecho muchos eran copias simplemente adaptados a la figura y constitución de Carol, basados principalmente en lo que la chica usaba normalmente. Carol lo miró por un momento antes de encogerse de hombros, decidiendo ignorar lo que escuchó y acercándose para ver lo que estaba en las pantallas. Comillas, ¿quieres cambiar algo? Daniel preguntó tomando la taza que ella le ofrecía y tomando un sorbo. Carol miró los diseños y negó, de hecho todo se adaptaba muy bien a lo que le gustaba usar y no pudo evitar sorprenderse un poco de que Daniel hubiera prestado tanta atención. La hizo sentir cálida y feliz por un momento, pero ese estado de ánimo se rompió cuando notó lo que había en una de las pantallas. Tú no pudo decirlo en palabras. Al notar su extrañeza, Daniel la volteó a ver mirando su cara extremadamente enrojecida, entonces siguió la dirección de su mirada y casi se ríe en respuesta. Bueno, pensé que también apreciarías algunos de esos, extra resistentes y cómodos, muy suaves al tacto, calidad garantizada, dijo solemnemente viendo los brasieres y panties en la pantalla. Carol se quedó en silencio por un momento antes de reírse, haciendo que él también lo hiciera. ¿A esto te referías con saber que podría verse bien en mí? Después de detener su risa, Carol hizo esta pregunta de manera repentina, haciendo que Daniel se sorprendiera. Sus ojos se giraron para mirarla, haciendo que sus miradas se encontraran y que un ambiente algo extraño y ambiguo comenzara a formarse entre los dos. Parece que sus palabras anteriores lo habían metido en un lío una vez más. Pero ya que las había dicho, no podía retractarse, ¿verdad? Por molesto que fuera, su madre no había criado a un cobarde, aunque no le diría eso si alguna vez la volviera a ver. Supongo que podríamos averiguarlo una vez estén listos. Ante la respuesta, Carol abrió los ojos mirándolo con asombro. Solo lo había dicho para avergonzarlo, pero ahora era ella quien sentía la vergüenza comenzando a llenarla. Al verla así, Daniel resopló interiormente. A Carol le faltaban algunos años más si quería burlarse de él. Punto. 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 Washington DC, Triskelion, sede de Shield. En lo profundo de las instalaciones se encontraba un área oculta solo autorizada para personal de alto nivel. Ahí se resguardaban muchos secretos y proyectos importantes. Nick Fury frunció el ceño mientras bajaba por el elevador especial, pensando en las noticias que había recibido recientemente. 10 años habían pasado, 10 años desde que obtuvo alguna noticia, pero hoy, justo este día, uno de los médicos especializados que estaban a cargo de uno de sus mayores fracasos lo había llamado. El paciente, que había estado en coma 10 años, había mostrado signos de actividad. Cuando el elevador se detuvo, Nick comenzó a caminar con pasos pesados. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería decir? ¿Cómo le explicas a un hombre que había perdido 10 años de su vida por un error estúpido? Por su error estúpido. Nick sabía que esto era su responsabilidad y que tenía que hacerse cargo. Si ese hombre realmente despertara, debería estar ahí y decirle las noticias mientras lo miraba a los ojos. No merecía menos, no le daría menos. Cuando llegó al lugar, vio al único doctor a cargo. Nick lo saludó sin decir una palabra y el hombre le asintió en respuesta. Sus signos vitales han estado mejorando, la actividad cerebral también ha ido en aumento. Sus dedos de los pies y manos han comenzado a moverse de vez en cuando, así como sus párpados. Nunca había visto algo así antes, señor. Las probabilidades de que recobre la conciencia son altas, muy altas, el médico dijo mientras entraban en la habitación especialmente preparada. Nick respiró hondo y se acercó a la única cama en el interior, una donde yacía recostado un hombre, Franklin Hall, uno de sus mejores científicos en su tiempo y también un hombre al que le había fallado. Parece que aún no lo han afeitado, comentó distraídamente, notando la creciente barba incipiente en el rostro de Franklin. El médico llegó a su lado y asintió. De hecho, la actividad comenzó cuando la enfermera a cargo aplicaba crema para afeitar en su rostro. Pensamos que eso debió haberlo estimulado de alguna forma y decidimos no seguir interfiriendo hasta obtener más datos.
Mirando al hombre que no había visto en años, Fury no pudo evitar recordar el pasado, parecía tan distante pero a la vez tan cerca. No, algo no estaba bien aquí. Fury recordaba imágenes que se le habían enviado del hombre, aunque no lo había visitado de forma presencial, si se mantenía al tanto de vez en cuando. Un hombre que llevaba más de 10 años en coma no debería verse así. No se había visto así antes. ¿Por qué su físico es diferente? Dijo señalando los brazos gruesos del hombre, brazos con músculos que no debería tener. Así que al fin lo nota, comenzó al mismo tiempo que mostró los primeros signos de vida. Su cuerpo, para decirlo en términos simples, está cambiando. Antes era delgado como una rama a pesar de los mejores cuidados que le hemos dado, pero de repente en poco tiempo comenzó a recuperar complexión, y no solo eso, sino que también ha estado ganando músculo. Es algo completamente inexplicable, señor, pero teorizó que tiene que ver con el proyecto Graviton. Ante esa última palabra, Fury sintió su cuerpo temblar ligeramente. Pensó que era por las emociones que esos viejos recuerdos le traían, pero rápidamente se dio cuenta que el temblor no solo lo afectó a él. Pudo ver que el equipo médico también se había sacudido ligeramente. No, no solo el equipo, toda la habitación se había sacudido ligeramente. Uno de los monitores de signos vitales comenzó a pitar con fuerza, el ritmo cardíaco del paciente subiendo rápidamente. Fury sintió que algo estaba por suceder. Hubo otro temblor, otra sacudida, y entonces por un momento todo se sintió ligero, como si todo el peso que existía en el lugar desapareciera. Entonces al siguiente instante todo ese peso regresó con fuerza, haciendo que Fury casi cayera de rodillas al suelo. ¿Qué está sucediendo? El médico preguntó con pánico. El hombre había caído al suelo. Comillas, debemos salir de aquí. Fury decidió que estar a cientos de metros bajo el suelo mientras había temblores no era una buena idea. Con prisa se acercó a la camilla junto con el médico, que se levantó torpemente, listos para tomar Franklin y escapar. Pero cuando la mano del médico estaba por acercarse al hombre inconsciente, un brazo se levantó y capturó su mano. Los temblores se detuvieron por un momento cuando un par de ojos que habían estado años cerrados se abrieron una vez más, con un destello de luz blanca translúcida en cada uno de ellos. Fue entonces que todo el lugar comenzó a derrumbarse. Punto. 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 Fin del capítulo. Nota del autor. Parece que Peter tiene suerte por una vez en la vida, o no, ya lo veremos. Por otro lado, Daniel está por averiguar cómo se siente enfrentar un agujero negro andante. Recuerden comentar, dar like. Espero hayan disfrutado el capítulo y nos vemos en el próximo. PD, el diseño que pensé para Jessica Jones es el de Marvel Ultimate Alliance 3, solo que, ya saben, más joven y menos sombría.